podemos rescatar y de ahí les explico yo un poco más sencillo. Aquí nos dice que una transformación, entonces la transformación T, eso conocemos, va de B a W. Dice, es un isomorfismo si es que es inyectiva y sobreyectiva. Entonces, nosotros vamos a analizar el día de hoy esto. ¿Es inyectiva? ¿Es sobreyectiva? Lo que el libro de álgebra lineal, en vez de inyectiva, le llama 1 a 1, porque es el concepto de inyectividad. Y sobreyectiva le dice sobre. Le tacha, le dice sobre. Le deja así. Depende del autor, ¿no? Entonces, vamos a analizar nosotros esto. Esta función tiene relación 1 a 1 o esa función es sobreyectiva. Cuando cumple esas dos condiciones, yo puedo hablar de lo que es un isomorfismo y esta transformación va a ser invertible. Eso quiere decir, ahora, cómo bien o no yo puedo determinar si es que es inyectiva y si es que es sobreyectiva. Vamos viendo aquí en lo que nos indica dónde está la clave de lo que nos dice. Ejemplo, dice. Aquí nos dice, el núcleo de T solamente contiene el vector nulo y esto implica nulidad cero. Entonces es una transformación lineal inyectiva. Podemos decir entonces que es inyectiva cuando el núcleo tiene solo el vector nulo y tiene nulidad igual a cero. O sea, el tamaño es cero porque nos quedó todo cero ahí. Ahí estamos hablando de inyectiva. Vámonos entonces ahora al PowerPoint para poder ver y de dónde salieron esos términos, etc. El día de hoy vamos a ver lo que es el 3.5 y el 3.6, donde necesitamos qué condiciones cumple la función que se la conoce sobre y 1 a 1. Aquí vendría la pregunta, ¿cuántos de ustedes aprendieron a las funciones a determinar si es que una función es inyectiva? Pues, tal vez que por aquí muy pocos aprendimos cuál es el significado de la función inyectiva. Pero bueno, vamos partiendo un poco de ahí. El significado de la función inyectiva es que tiene una relación 1 a 1. Por eso es que aquí en vez de llamarlo inyectiva, lo llaman 1 a 1. ¿Y qué quiere decir esto? Eso más o menos sucede lo que sucede con la legislación ecuatoriana. Aquí actualmente una persona puede casarse solo con otra persona. Tiene que divorciarse de esa otra persona si desea contraer nuevamente matrimonio. Actualmente en el Ecuador la legislación establece que el matrimonio civil es 1 con 1. No es que usted puede casarse con 2 personas a la vez, eso está prohibido. Entonces, no es que es 1 con 2 o 1 con 3, sino 1 con 1. Ya más allá habrá quienes ustedes tal vez no les son fiel a la novia, al novio, al esposo, y que aquí se formarán diversos caminos. Pero la legislación establece que va solo una persona, se casa con otra persona. Eso es una relación 1 a 1. Uno del X va con uno del Y. Aquí tenemos un ejemplo de función inyectiva, porque para este X, por ejemplo, 2, tengo que el Y vale 2. En el caso de la parábola no sucede eso, porque vean que ya no existe una relación 1 a 1. Aquí, por ejemplo, aquí este valor, digamos, es 1,5. El x1,5 tiene un y1 y el x menos 1,5 también tiene y1. Entonces, hay dos personas, hay dos x que están con un solo y. Entonces, ya no se cumple esa función de ser inyectiva 1 con 1. Eso es lo que vamos a verificar ahora en el álgebra lineal. Esta parte, para algunos en lo que es la matemática, puede ser un poco difícil. Entonces, no es que vamos a partir de esos conceptos, sino que vamos a ver cómo se relaciona eso con el álgebra lineal.
Exacto, entonces nos dice el compañero Carlos Muñoz que si se quieren casar con varias personas, puede irse a otro país, por ejemplo, en Qatar, que recién fue el mundial, o en otros países, usted puede tener cuantas mujeres económicamente pueda mantener. Usted puede mantener 5 mujeres, entonces puede tener 5 mujeres. Si usted solo puede mantener una, puede tener una. Tenía yo alguna vez algún compañero un poco triste, decía que no le avanzaba ni para uno. Entonces, ya depende de cuál es la situación, ya ahí sí económica, cuántas mujeres puede tener. Pero en nuestro caso, uno a uno, ya sabe. Y entonces, como hemos dicho que en estos espacios vectoriales la definición del espacio, del subespacio vectorial, es que sucede la suma y la multiplicación de un escalar, entonces obviamente también va a suceder las transformaciones a estos vectores de la suma o las transformaciones del escalar, que es lo que nosotros vemos en la gráfica que está ahí presentada. Entonces, este es el teorema, ahora sí, del libro de álgebra lineal. Nos dice que la transformada es 1 a 1 y sobre, cumple esos dos requisitos, es un isomorfismo. Esos dos requisitos necesitamos tener para que sea un isomorfismo. ¿Cuándo es una transformación 1 a 1? Y entonces aquí le pone como nota el libro también que el 1 a 1 se llama inyectivo. Se llama 1 a 1 cuando el núcleo es igual a C. Este vendría a ser nuestro formulario. Es 1 a 1 cuando el núcleo es igual a 0 y la nulidad, por tanto, le quedó 0. Entonces, en algunos casos de los ejercicios que hicimos en clase, nos quedaba 0. Entonces, ahora ya sabemos que ese nombre quiere decir que es 1 a 1 o que es inyectivo. Ahora, ¿cuándo es sobre? Cuando la imagen de T es igual a W. Eso nos dice. La imagen de T es igual a W. Eso quiere decir sobre. Vamos mandándoles estas diapositivas que ustedes tengan a manera de formulario, pero resaltándoles. Cuando el núcleo queda igual a 0, núcleo igual a 0, decimos que es 1 a 1. Por favor, si me ayudan una captura de esa imagen al grupo. Eso hablamos que es 1 a 1, núcleo igual a 0, o consecuente nulidad igual a 0. Y la otra parte que nosotros necesitamos tener de la teoría es de la sobreyectividad, o que es sobre, que se da cuando la imagen de T es igual a W, es decir, no le quedó ninguna ecuación válida para escribir la imagen. Aquí esto sucede cuando ninguna fila es igual a 0. Cuando usted está reduciendo y ninguna fila le quedó igual a 0. Ahí sucede que la imagen de T es igual a W. Cuando ninguna fila le queda igual a 0, usted no tiene ecuaciones para poner en la imagen. Entonces, por eso se da el caso de que es sobre. Por favor, si es que me ayudan enviando una captura de esta pantalla. Aquí le llaman suprayectiva, pero viene a ser lo mismo que sobreyectiva, como vimos del otro autor. Cuando cumple los dos requisitos, entonces hablamos de qué es un isomorfismo. Entonces aquí les estoy presentando otro resumen ya de otro autor que ya está como más claro en resumen. La función inyectiva cuando el núcleo, entonces aquí de lo que vimos el otro autor, cambiémosle, porque kern está en inglés, que viene de núcleo, pero nosotros no hemos visto con esa nomenclatura. Entonces cuando el núcleo de T es igual a 0, es inyectivo. Cuando es sobreyectiva cuando la imagen es igual a W. Y es biyectiva cuando cumple los dos. Por favor, si me ayudan también una captura de esta imagen. Esta vendría a ser el resumen de las otras dos. Inyectiva cuando el núcleo es igual a 0. Sobreyectiva cuando la imagen es igual a W. Y biyectiva cuando cumple los dos. Capaz que de lo que hemos dicho no he entendido nada.
Entonces vamos ahora haciendo un ejemplo en el que podamos ver. ¿Qué es lo que primero se verifica? Primero vamos a verificar si es que es sobreyectiva y luego si es que es inyectiva. Porque nosotros decíamos que más fácil es sacar primero la imagen y luego el núcleo. Ya, muchas gracias al presidente y gracias a Carlos que nos apoyaron con las capturas. Entonces les he colocado yo aquí en los ejercicios el resumen para que tenemos del formulario. Sé que les he elaborado. Entonces, ¿por qué les dice también que lean ustedes la lectura? Para que vean cuán compleja puede ser el álgebra lineal. Entonces ven esa otra lectura, no se entiende mayor cosa y así es un poco difícil. Entonces la idea es tratar de empatar todas las fuentes que tenemos y hacerlo un poco entendible para ustedes del álgebra lineal. Entonces tenemos que verificar estas dos cosas. Tenemos que verificar si es que es uno a uno y si es que es sobreyectivo. Y primero vamos a verificar esto, porque decíamos que primero se halla la imagen. Entonces vamos haciendo ahora el ejercicio o planteemos de un ejercicio que está desarrollado para analizar. Tenemos este ejercicio que es la matriz. Entonces vamos escribiendo nosotros la matriz y analizándolo, vamos haciendo. Este ejercicio lo tienen que subir al aula. Entonces, por favor, este ejercicio lo vamos a subir al aula. No van a subir todos, pero al menos sí para que se llegue a entender. Vamos a subir este ejercicio. Adicionalmente, aquí también le he colocado lo que nos dice el libro con la nomenclatura tal del libro que está aquí. Y aquí les he escrito yo con mis propias palabras para que se entienda un poco mejor. Entonces, vamos nosotros primero planteando la matriz y el enunciado. Entonces, el enunciado sería el siguiente para nosotros. Sería determina si la transformación es un isomorfismo. Isomorfismo. Dice determina si la transformación es un isomorfismo. Tenemos esta transformación, va de R2 a R3, R2 a R3. Nos dice que T de XY es igual a 2X menos Y, X más Y menos 3X más 3Y. Entonces este ejercicio ustedes lo van a subir al aula, por favor. Hemos dicho el enunciado, ahí está escrita la transformación. No es necesario que copien ninguna de las fórmulas. Al final vamos a escribir la conclusión. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces primero escribimos nuestra matriz. Por favor, si es que me ayudan a qué sería igual a primera fila. ¿Cuál sería nuestra primera fila? 2 menos 1. Correcto, entonces sería 2 menos 1. Ponemos una raya. Y aquí sería X. Primero, entonces acuérdense que vamos a sacar la imagen. La imagen está en un R3, por eso ponemos X y Z. Vamos a volver a hacer el 1 porque algunos se confunden con esos números. 2 menos 1. Ya. Ahora vamos con el siguiente. La siguiente fila entonces sería 1, 1. Dice X más Y, tomamos el coeficiente. Y la otra nos dice que es menos 3, 3. Gracias, Nelson, que nos está enviando la segunda fila. Está correcto. Y podemos verificar que sí está bien. Tenemos la tercera fila. Entonces, vamos nosotros escribiendo. ¿Cómo haríamos el Gauss-Jordan?
Tal vez que hagámoslo así como lo dicta, sin mayor análisis. Entonces a la fila 1 le vamos a dividir para 2. Nos queda 1 menos 1/2. La fila 1 tiene que comenzar con 1, pero comienza con 2. Vamos a dividir todo para 2. Y aquí nos queda x/2. Habrá otros que tal vez a la fila 2 le intercambien con la 1. Nosotros vamos a hacer el procedimiento que los da ahí completo. Borremos lo que está aquí, que está estorbando. Como tenemos ahí anotado arriba, lo vamos a dejar ahí. Ahora entonces vamos con la otra fila. A la otra fila le vamos a copiar cómo está. A toda la matriz como está. Nos queda 1, 1y. Y abajo -3, 3z. Por favor, si a través del chat entonces escribimos qué operación es para la fila 2, qué operación para la fila 3. Les voy a dar un momento para que escriban las operaciones para la fila 2 y para la fila 3. Para la fila 2 no sería por 2. Ya, por favor, ahí sí es que le escriben a través del chat y le analizamos. Ya. Entonces nos dice, correcto, fila 2 menos fila 1. Ya. Entonces vamos escribiendo aquí. Entonces a la fila 1 le vamos a copiar cómo está. Sería 1 menos 1/2. Tenemos x/2. Ya. Entonces nos dicen que la fila 2 sería igual a la fila 2 menos fila 1. Y la fila 3 sería igual a la fila 3 más 3 veces fila 1. Como dice -3, tengo que cambiarle el signo, me queda +3. Entonces aquí nos quedaría para la fila 2 entonces nos queda con menos, aquí nos da 0. Aquí nos queda 1 más 1/2 sería igual a 3/2. Y aquí nos quedaría y más x/2. Perdón, menos. Y menos x/2. Por favor, si revisan la fila 2 y si es que hay algo que corregir. Ya. Ahora vamos con la fila 3. Nos dice que es más 3 veces la fila 1. Aquí nos queda 0. Aquí nos queda 3 más 3/2. 3 menos 3/2.
queda 3 menos 3 medios. Eso da 3 medios. Y del lado derecho, entonces nos queda z más 3 medios x. Por favor, si le revisan la fila 3, es que hay algo que corregir. Entonces estaríamos hasta ahí, con lo que nosotros sabemos. Entonces vamos calculando la imagen. Primero aprendimos a calcular la imagen. Entonces para calcular la imagen tenemos que analizar si es que alguna fila se hizo igual a 0. Entonces tal vez que aquí nosotros pongamos aquí primero imagen, para no confundirnos. Primero lo que estamos haciendo es la imagen. Imagen. En este caso, entonces analizamos si es que es sobre. Entonces vamos diciendo qué fila se hizo igual a 0. Ninguna fila se hizo igual a 0. Nos acordamos que la imagen es el de llegada, que se veía en el espejo, en el que el niño se ve el espejo en el que llega. Entonces vamos describiendo la imagen a que sería igual. La imagen de t sería igual. Entonces la imagen ¿dónde está? Es en el que llega, es en este R3. Entonces sería X, Y, Z, X, Y, Z, elemento de los reales 3, porque es el que llega. Pongo 2 puntos o una barra y anoto todas las ecuaciones que me quedaron. Como ninguna ecuación me queda igual a 0, quedó solo así. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta calcular la imagen? No sé si es que ahí está entendido. Entonces vamos ahora a lo que le estamos añadiendo a la sesión del día de hoy. Estamos añadiendo esta parte que dice la imagen de T es igual a W. Y en este caso sí, porque no nos quedó ninguna fila, se hizo igual a 0. Eso sí nos cumple aquí, ninguna fila es igual a 0. Ninguna fila se es igual a 0, ahí nos quedaría, entonces cumpliría la condición que la imagen de T es igual a W. ¿Por qué? Porque ninguna fila se hizo igual a 0. Entonces, ¿qué quiere decir sobreyectiva? Quiere decir que, en pocas palabras, quiere decir que ninguna fila se hace igual a 0. Ahí tienen ese caso de sobreyectiva. Si es que a usted le queda alguna ecuación ahí, alguna fila se le hizo igual a 0, ya no es sobreyectiva. ¿Alguna pregunta, por favor, entonces de la sobreyectividad? Ahora entonces vamos con el segundo punto, con el núcleo.
Lo único que hemos hecho entonces nosotros es hemos añadido una parte a nuestro enunciado. Entonces vamos aquí en esta parte A. De ahí, ¿cómo continuamos el ejercicio para el punto 2? Vamos haciendo aquí el punto 2. Para el punto 2 volvemos a copiar la misma matriz y hay que volverle a copiar a la misma matriz, pero del lado derecho le ponemos 0. Y hacemos el análisis. Entonces, segundo punto es la misma matriz, pero del lado derecho vamos a colocar 0. ¿Y cuál matriz? La última que nos quedó. Del lado derecho nosotros ponemos los ceros y vamos nosotros a analizar el punto número 2. Entonces vamos con el 2. El 2 vamos a calcular el núcleo y vamos a ver si es que es inyectiva o 1 a 1. Núcleo 1 a 1. Copio la misma matriz y de ahí lo único que hago es analizar ya la respuesta, escribir la respuesta. Entonces calculamos el núcleo de T es igual. El núcleo, ¿dónde está? Está en el R2, porque es el de donde sale. Sería XY, elemento de R2. Pongo una barra, o los 2 puntos, y pongo todas las ecuaciones que me quedaron aquí. Estas 3 ecuaciones de aquí las pongo. Entonces aquí vamos escribiendo, nos queda 3 medios de Y igual a 0. Ese es el procedimiento que hay que seguir. Pero en este ejercicio en particular, ¿qué vemos de Y? ¿Cuánto vale Y? Dice 3 medios de Y igual a 0. Estamos haciendo el procedimiento. Entonces hagámosle aparte. Vamos a las ecuaciones. Nos queda 3 medios Y igual a 0. ¿Cuánto valdría Y, por favor, de esa ecuación? Ya les queda correcto, igual a 0. Esta sería nuestra tercera ecuación. Escribamos si acaso se confunde. Sería la tercera o la segunda, está igual. Tercera ecuación nos dio Y igual a 0. Entonces vamos ahora reemplazando eso en la primera ecuación. Ya no pudimos escribir porque como que sucedió esa excepción. Primera ecuación. En la primera ecuación, entonces, ¿qué nos queda? La primera ecuación nos dice que es X, que dice 1, menos 1 medio, y quiere decir menos Y medios, igual a 0. Si aquí reemplazo Y igual a 0, aquí pongamos esto se va porque vale 0, nos queda que X también vale 0. Entonces aquí ya no le vamos a escribir las ecuaciones. Borremos 3 medios de Y igual a 0, le borramos. Aquí nos queda X igual a 0 y Y igual a 0. Es decir, nos quedó el núcleo igual a 0. Entonces vamos a borrar. Sino que yo decidí ponerle para que ustedes vean todo el procedimiento, que no se olviden. Entonces aquí, ¿qué nos quedó? Nos quedó 0, 0. Porque X nos quedó 0 y Y nos quedó 0. Y nos queda, de igual manera, nos queda una nulidad igual a 0. Y entonces en este caso vamos ahora sí ya a anotar la condición 1 que tenemos aquí arriba, que le estamos poniendo con verde. Dice núcleo de T igual a 0. Sí, nos quedó así. Núcleo de T igual a 0. ¿Por qué nos quedó igual a 0? Porque resolvimos las ecuaciones y nos quedó igual a 0. No nos quedó ahí con la fórmula como estábamos poniendo. En ese caso, entonces nosotros hablamos de que es una función inyectiva o 1 a 1. Entonces, núcleo igual a 0, entonces hablamos de una transformación 1 a 1. Pues cuando una transformación es 1 a 1,
cuando a usted resolviendo las ecuaciones le quedó las variables iguales a 0. Como cumplía el primer punto y el segundo punto, nosotros podemos decir que la función es un isomorfismo. Con letras un poco más grandes. Es un isomorfismo, porque cumplió el primero y el segundo. No se olvide, entonces el primero decíamos cuando una fila es igual a 0, ahí se escribe la imagen, pero como ninguna fila es igual a 0, nos quedó que es sobre. Y en este caso, todo X y Y son 0, entonces nos quedó el núcleo 0. Entonces, eso es lo que usted va a buscar en los ejercicios. Cuando se dan esos casos, entonces ahí es sobre y ahí es 1 a 1. Para todos los ejercicios, entonces lo que usted tiene que hacer es primero calcular la imagen y luego el núcleo. Ustedes están viendo que este método sí es un poco más sencillo que lo que ustedes vieron en el documento que yo les envié. Porque ven el otro documento que les envié, era un poco inentendible de cómo saca la imagen el núcleo. Entonces, estamos optando por esta versión del álgebra lineal. Entonces, vamos ahora revisando entonces nuestro material que lo hemos enviado al WhatsApp para poder resumir y ver si es que llegamos a entender. Entonces usted primero saca la imagen, planteando la matriz ampliada con X, Y, Z. Hace Gauss-Jordan y toma todas las filas iguales a 0 y escribe la imagen. Cuando ninguna fila se haga igual a 0, en este caso dice ninguna fila es igual a 0, entonces ahí le queda que es sobre. ¿Por qué coincide que la imagen es igual a W? La imagen es igual a W cuando ninguna fila se es igual a 0. Ahí es sobre. Después vuelvo a copiar la misma matriz y del lado derecho ya no le pongo X, Y, sino que le pongo los ceros. Esa es la definición del núcleo. Y resuelvo las ecuaciones y veo si es que no se me hace 0. Aquí nos quedó igual a 0, nos quedó núcleo igual a 0, y eso quiere decir que es 1 a 1. Si es que es 1 a 1 y si es que es sobre, hablamos de un isomorfismo. Si solo le cumple una condición, ya no es un isomorfismo. Para que sea un isomorfismo, entonces tiene que cumplir las dos condiciones. Ahora, si alguien tiene alguna pregunta, por favor. Aquí tenemos otros ejemplos. Vean, en este que es de un R2 a un R2. Se puede ver, resolvimos, planteamos la matriz, hicimos Gauss-Jordan. Ninguna fila me quedó igual a 0. Entonces, como ninguna fila me quedó igual a 0, me queda que es sobre. Vamos aquí entonces completando. Es sobre, en ninguna fila se le hizo igual a 0. Y de ahí escribamos las ecuaciones que nos quedaron. Las ecuaciones que nos quedaron, entonces nos queda X igual a 0, Y igual a 0. Entonces decimos que es 1 a 1. Es sobre, es 1 a 1. Entonces sería un isomorfismo. Nos pregunta Joseph, sí, tienen que subir el ejercicio que acabamos de hacer, que tienen las capturas en el WhatsApp. Ese ejercicio lo van a subir, que es el ejemplo del isomorfismo. Este otro no lo van a subir, este está como de ejemplo para que ustedes refuercen un poco. Veamos este otro caso. Vean, en este caso, una fila nos quedó igual a 0. Cuando una fila ya le queda igual a 0, entonces ya la imagen no le quedó igual a W, le quedó igual a W y con esta ecuación. Entonces aquí nosotros anotemos que no es sobre. Por eso es que está ese señor ahí un poco enojado que yo le he puesto ahí. Ese emoji ahí enojado. No es sobre, ¿por qué? Porque aquí una fila se le hizo igual a 0. Escribamos. Una fila se hizo 0. Entonces allá no me queda sobre.
Vale, aquí, ¿qué es lo que hicimos? Calculamos la imagen. Ahora vamos para el núcleo. Copiamos la misma matriz y escribimos la ecuación. Entonces, como consecuencia, tampoco ya no queda igual a 0. Se puede ver aquí, ya no le quedó 0, sino que le quedó una ecuación. Y ya la nulidad no es que le queda 0, sino que usted puede calcular un tamaño de nulidad, haciendo como es de R2, sería 2 menos el número de ecuaciones, 2 menos 1 igual a 1. Entonces aquí tampoco, a nosotros en nuestro caso, aquí ya sería no es 1 a 1. No es sobre, no es a 1 a 1, entonces no es isomorfismo. No es isomorfismo. Es decir, cuando una fila ya se le haga igual a 0, entonces ya le está dando una pauta que no es un isomorfismo. ¿Cuándo no es un isomorfismo? Cuando una fila se le hace igual a 0. Ustedes tienen un caso. Porque en el examen, como se les evalúa, en el examen se le muestra y usted tiene que ahí llegar a identificar. Ahí hemos visto entonces un caso que sí nos salió y otro caso que no nos salió. Ya, entonces aquí está resumiendo un poco. Aquí está, si es que es un isomorfismo, entonces va a cumplir todos estos literales, incluido que es invertido. Ya, entonces vamos a trabajar el ejercicio, lo vamos a trabajar en grupos y lo vamos a trabajar, son las 9, vamos a trabajar este ejercicio, lo vamos a trabajar la siguiente clase, el siguiente día jueves. El día de hoy lo que usted va a hacer es tener su ejercicio, pero lo va a subir el siguiente jueves junto con este. Ese ejercicio usted ya lo tiene, lo guarda y lo va a subir el jueves con este ejercicio de los grupos. El día jueves hacemos grupos y ahí usted va a trabajar este ejercicio. ¿Qué es lo que hay que hacer? Plantear la matriz, ver si una fila se le es igual a 0 y escribir las respuestas. Entonces, aquí la parte está en escribir las respuestas y analizar estas respuestas. ¿Qué vamos a trabajar el resto de la sesión el día de hoy? Vamos a trabajar en dudas que tengan del proyecto. El día de hoy vamos a enunciar el proyecto del segundo parcial. ¿Qué viene a ser el artículo que lo trabajaron en primer parcial? No sé si es que alguien me quiere hacer alguna pregunta del proyecto, por favor. Dejo abierto. El día de hoy solo tiene que tener su ejercicio y no sube al aula. Lo va a subir el día jueves con el otro ejercicio. Ya, entonces vamos a hablar sobre el proyecto. Ya, el proyecto ustedes lo van a trabajar con los mismos grupos. Ustedes lo trabajaron el primer parcial. En este momento les voy a dar paso a las salas y voy a entrar a las salas para que quedemos de acuerdo en una metodología. Esta retroalimentación va para todos, para el primer punto. Pues les voy a explicar el primer punto. Este es para todos los grupos. ¿Qué involucra el proyecto? El segundo parcial es terminar el artículo. Entonces tiene que terminar el artículo. Eso es lo que usted va a enviar el siguiente día martes.
va a terminar el artículo. El siguiente día, martes, no tiene calificación el proyecto. Se envía el martes, él envió a corregir y ahí se le califica. Porque de lo que vimos, como que tenemos que reforzar un poco lo que es investigación. Este primer punto va para todos. Hay que completar la introducción. ¿Cómo va a completar la introducción? Va a resumir 3 o 4 trabajos, pongamos 3 o 4 artículos o tesis de que hayan estudiado el mismo programa. Usted tal vez no va a estudiar que hayan estudiado la aplicación móvil de Symbolab, por ejemplo, pero sí que hayan estudiado Symbolab, eso sí va a encontrar. Entonces, ¿qué es lo que se busca como resumen? Por ejemplo, decir Pérez 2020 hizo un cuasi experimento. Y aquí para cualquier rama, no sé, para trigonometría, usando Symbolab. Y determinó que los estudiantes mejoraron su rendimiento académico. Algo similar, un poco más largo, un poco más corto, pero tiene que resumir. Citando, yo no esto voy a decir, Symbolab es un programa que tiene tal cosa y eso ya es referenciar, no tengo que indicar qué es lo que estudió. Entonces, esto lo voy a indicar 3 o 4 artículos, eso le da peso a mi artículo y después eso me va a servir también para poder terminar. Cuando yo le estoy revisando este artículo similar, yo también le veo cómo hizo la metodología, le veo cómo hizo la conclusión. No le voy a copiar, pero como soy novato haciendo esto de la investigación, recién está en segundo semestre, le veo pues y entonces más o menos sé cómo hacer mi artículo. Entonces, ese paso tiene que ir para todos, completar la introducción. Y de ahí lo que hay que hacer es terminar el artículo. Preguntas que tengan del proyecto, por favor. Entonces les voy a dar paso, por favor, y me llaman ustedes a las salas para yo darles la retroalimentación específica. Yo el propósito, sí, todo van a terminar hasta el día martes. Lo único que el martes no es calificado solo es para volverles a dar retroalimentación y enviarles una semana más. Pero sí ya tiene que estar todo terminado el día martes. Todo lo van a terminar hasta el día martes. Y de ahí tienen una semana más para poderlo ya terminar bien. No, el que ustedes preguntan si son de 5 años atrás, no. Ser 10 años, 5 años del año pasado. ¿Hay algún grupo que lo quiera acoger al compañero Carlos Meregildo que hizo solo? Entonces Nelson lo va a adoptar, el grupo de Nelson Gracias va a trabajar con Carlos, pues unirse al grupo número 1 o al grupo A. A esa sala vaya a trabajar Carlos y trabaje con los compañeros. Y tenemos álgebra de automatización. Los participantes, los grupos.
visión general de los grupos. Entonces a Carlos, el H lo vamos a pasar a la. Entonces, por favor, pasen a los grupos. Y ahorita voy a entrar al grupo número uno, al grupo A, y de ahí ingreso a los otros grupos. O ustedes me llaman de preferencia o yo entro libremente. Para lo que vamos a hacer conmigo es ponernos de acuerdo en la metodología. A, B, C, D, 4.